Hola, buenos días. Vamos a tomarnos un momento en lo que se conectan los demás compañeros. Ok. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Gracias, El teorema de cambio de variables. Para el caso de coordenadas polares. Bueno, teníamos que en el caso de coordenadas polares, pues aquí pusimos el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta en el eje aquí y aquí R. Y en las coordenadas polares, pues el ángulo teta solamente lo manejamos hasta 2pi. De modo que si hacemos vamos a llamarle phi, así. Y aquí vamos a poner coordenadas cartesianas, x, y. Y luego vamos a suponer que tenemos, hacer esto un poco más pequeño. Suponer aquí x, y. Y aquí la función f hacia los números reales. Entonces, en coordenadas polares, un ángulo teta 1 constante, teta igual a A, que sería esta línea. Y sería una línea aquí. Teta igual a A. Teta igual a A equivale a, aquí está el origen. Y equivale a trazar, teta igual a A equivale a un rayo acá en coordenadas cartesianas. Equivale a un ángulo aquí. A un ángulo B. Teta igual a A. Y una línea aquí, teta 2. Teta igual a B. Pues equivale a otra línea acá. Esto sería como teta igual a B. ¿Sí? Luego aquí, el radio, un radio igual a C, equivale a una cosa por aquí. Y un radio fijo igual a C, desde A hasta B, equivaldría a un círculo así, ¿no? A un semicírculo. R igual a C. Y si tengo otro R igual a D, pues equivale a esta cosa, ¿no? Mientras que aquí R igual a D, pues equivale a un semicírculo, ¿no? Entonces, si esto es D, si esto es una región D, pues esto sería phi de D, la imagen. Desde luego que phi
de teta, r es una transformación r coseno de teta y r seno de teta, ¿no? Pues que lo podríamos poner como x y y, ¿no? Así. O si ustedes quieren, más abajo, ¿no? Phi de teta r es igual a x, porque vamos hacia la x, y y porque es la otra coordenada, y ambas dependen de r coseno de teta, r seno de teta. Ajá. Y tienes una función f, aquí, f. Entonces el teorema de cambio de variable dice lo siguiente para coordenadas polares. Teorema de cambio de variable. Teorema de cambio de variable. Dice que la integral, ¿sí? La integral de doble de phi de r de d de f de x, y diferencial de área. ¿Puedo bajar la cámara, profesor? Diferencial de área es igual a la integral doble sobre d, sobre esta región que es más sencilla. ¿De quién? De, vamos a ponerle aquí r por f evaluado en phi de r, teta, teta, r, por diferencial de r de teta, teta por de teta en r. ¿Qué pedimos? Que la jacobiana sea distinta de cero, ¿no? En este caso, pues es r, ¿no? En este caso es r. ¿Vale? Variable ejercicios con coordenadas polares y luego tratamos de generalizar este teorema a cualquier transformación que no necesariamente sean las coordenadas polares. ¿Está bien? Sí, profesor. Ajá. Hacemos hoy eso y ejercicios. Mañana las integrales triples y luego el cambio de variable para coordenadas cilíndricas y esféricas. Y ahí vamos a terminar. ¿Les parece? Ok. Entonces, vamos a ver que también pudiéramos hacer lo siguiente, ¿no? Pudiéramos que este mismo teorema se puede hacer un poco más general. Sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener el caso más sencillo en el que tienes la integral de a hasta b. Ajá. De c hasta d, de a hasta b, de r por f de phi de teta, r por d teta de r, ¿no? De teta de r. Podríamos tener eso. O sea, cuando
cuando lo que tenemos aquí sea algo constante, ¿no? Cuando el radio dependa de quién, de teta, pero que sea curva esta forma, ¿no? Podríamos tener ese caso, vamos a ver. Ahora quiero que escriban esto bien, porque mencionamos aquí está medio borroso como lo teníamos. O sea, podríamos tener de A hasta B, de C hasta D, y aquí R, por fin, R coseno de teta, R seno de teta. De A hasta B, de C hasta D, R por F, R coseno de teta, R seno de teta, de R de teta, ¿verdad? Así lo podríamos escribir. Bueno, también podría suceder que tenga mi D aquí teta, y aquí R, que aquí tenga la teta igual a una cosa que va así, teta igual a B, algo que va así, y aquí puedo escribir aquí un Φ1 de teta igual a R, y aquí Φ2 de teta, R igual a Φ2 de teta, y en este caso tengo aquí D, una región elemental de tipo 1 en el plano teta R, región elemental ahí, y por otra parte, que mi transformación me lleve a X, Y. Ajá. Pues, ¿a qué equivale esta línea? Pues esa línea equivale a un teta igual a A. Y aquí teta igual a B. Y esta curva que viene aquí, pues se manifiesta de esta manera. Y la otra se manifiesta de la otra manera aquí, ¿no? Aquí sería la imagen de esta curva que viene aquí. Entonces esto sería phi de D. Y en esta parte, pues definimos la función f hacia los reales. Esta es la composición f compuesta con phi. Entonces, la integral sobre esa región phi de D ¿verdad? De f de x, y por diferencial de área es igual a la integral. Pues aquí de dónde a dónde tendríamos que integrar, pues primero pues de a hasta b,
de phi 1 de teta a phi 2 de teta. ¿Por quién? Por f de r coseno de teta. Aquí tendríamos que poner el jacobiano. F de r coseno de teta, r seno de teta, por d de r, es el que varía, y luego por d teta, de a hasta b. Ese sería el teorema de cambio de variable, ¿no? Para coordenadas polares. ¿Podría bajar la cámara, profe? Sí, ahí está. Entonces, algo así quedaría, ¿no? Ok, pues vamos a hacer unas integrales en coordenadas polares. Ajá. Ejemplo 1. Encontrar la integral. Ejemplo 1. Vámonos de este lado. Ejemplo 1 del día. Sí, encontrar la integral de la función la integral de la función f de x, y igual a x al cuadrado sobre la región encerrada por la curva dada en coordenadas polares, encerrada por la curva dada en coordenadas polares por la ecuación R igual a 1 menos el coseno de teta, ¿no? Ok, ¿cómo procedemos para hacer esto? Ajá. ¿Cómo procedemos para resolver este ejercicio? ¿Sería hacer un cambio de variable para la función? Claro. Ajá. Lo que vamos a hacer es, primero, fíjense, esto lo dibujamos en el plano θr, ¿verdad? ¿Cómo sería este dibujo?
en el plano teta r. ¿Cómo es el coseno? De 0 a 2pi, ¿verdad? De 0 a 2pi, el coseno, ¿cómo se comporta? Lo vamos a ir modificando este dibujo, ¿no? El coseno hace esto, ¿no? Viene por aquí, llega a esta parte y hace esto, es como una nariz, ¿no? Así. ¿Verdad? El coseno, ¿no? Es como esta cosa. Luego, si yo lo multiplico por menos, se invierte, ¿no? Cambia. Si ¿Podría lo bajar la multiplico, cámara, profesor? sí, es el coseno, ¿no? Si lo multiplico por menos, esto cambia. Se viene por acá, baja, y nos queda así, ¿verdad? Pues ya borro esto. ¿Vale? Aquí estamos en -1 y aquí estamos en 1. Ahora lo voy a subir. ¿Cuántas unidades? Lo vamos a subir. Le damos un jaloncito. Le damos un jaloncito. ¿Y hasta dónde va a quedar? Lo vamos a subir esto. Esto va a subir aquí, ¿no? Entonces, esto va a quedar aquí. Ajá. Esto va a quedar aquí. Entonces, es una cosa que viene aquí y baja, ¿no? Entonces ya borro esto. Que viene así, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la phi? ¿Cómo va a transformar esto hacia el plano XY? Ujú. Este color, esto se colapsa en el polo, ¿no? Este punto, en el polo. Pero este verde, rojo, es algo de radio 1. Y ese verde es algo de radio 2, el que se viene por acá. El radio 2. Ajá. Entonces, yo salgo de un radio 1. Ajá. Voy creciendo poco a poco. Salgo de un radio 1 y voy creciendo. Y cuando alcanzo los pi sobre 2, llego a este punto, ¿no? Aquí. Y sigo creciendo hasta que llego al 2. Y entonces empiezo a decrecer hasta que llego a este punto. Y finalmente alcanzo el 0, ¿no? Entonces tengo una cardioide que va así, ¿no? En esta dirección. Así.
¿Y cuál es la región encerrada? Pues esta, ¿no? Está encerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo se hizo la cosa? O sea que esta línea que está abajo, este es R igual a 0, ¿no? Ese colapso tiene 0. Y esto R igual a, este es R igual a 1 menos coseno de teta, ¿no? Es lo que se desarrolló aquí. Y la F anda por acá, ¿verdad? Entonces la composición pues sería F compuesta con phi, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora procedemos a hacer la integral, ¿les parece? ¿Queda claro cómo hicimos este movimiento? Y se quedaron dormidos. ¿Está claro? Sí, Sí. profesor. Uh-huh. Entonces primero hacemos esto ya. Ahora hacemos que aplicamos el teorema de cambio de variable que acabamos de mencionar. Este teorema entonces lo que queremos es queremos la integral sobre la cardioide, ¿no? Vamos a ponerle cardioide de f de x, y diferencial de área, ¿no? O sea, la integral sobre la cardioide de x cuadrada en dA. Pero eso va a ser la integral, ¿de dónde a dónde la hicimos? De 0. Ajá. El radio de dónde a dónde se movió, el ángulo de a dónde se movió. De 0 a 2 pi, ¿verdad? El ángulo. Y el radio se movió de 0 a 1 menos coseno de teta. El término R, ajá, por f de phi, pero f de phi es x, es r coseno de teta, ¿verdad? Al cuadrado por dr en de teta. Ajá. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Qué sería R cúbica, no? R cúbica por coseno cuadrado de teta ¿no? Por dr en de teta. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Sí, claro.
R cúbica. Entonces integramos primero con respecto a R, ¿no? Aquí es de R en de teta, ¿verdad? El orden en ese orden, ¿no? Con respecto a R. Entonces, ¿qué nos quedaría? Integral de 0 a 2pi. Ajá. Y si integramos con respecto a R, ¿qué nos queda? R cuarta. Disculpe, profesor. Ujú. ¿Por qué hay dos D de teta? Porque está mal uno, ¿no? Así. Se me fue la mano, ¿no? Sí. Integramos de 0 a 2pi. ¿Sí? Y luego de 0 a R, ¿no? Vamos para atrás. De acuerdo a esta región elemental del tipo 1, integramos de 0 a dónde? Hasta donde está de 0 a R, ¿no? De R aquí. Porque la variable está variando, lo que varía es el radio en función del ángulo teta, ¿no? Y luego el ángulo de 0 a dónde? A 2pi, ¿vale? Entonces una integral iterada, en la que primero tomamos aquí y luego así, ¿no? Estaba además el de teta, yo no sé por qué puse ahí el de teta. Entonces aquí ya tenemos, si integramos contra R, que sería R cuarta, sobre 4, evaluado de 0 a 1 menos el coseno de teta, ajá, por el coseno cuadrado de teta diferencial de teta, ¿no? Entonces, al hacer esta integral... ¿Podría mover un poco la cámara a la izquierda, profesor, por favor? Ah, sí, disculpen. Ahí Gracias. está. Ajá. Entonces, 0 a 2pi. ¿De quién? De un cuarto de R a la cuarta, que sería 1 menos el coseno de teta a la cuarta, ¿verdad? Y el radio evaluado en el 0, pues es 0. Pero aquí nos queda coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Y ahora tenemos que hacer esta integral, ¿no? 1 menos el coseno de teta. Ajá. A la cuarta. 1 menos el de 0 a 2pi. Ajá.
¿Cómo haríamos esta integral? Está medio complicada esa integral, ¿no? A ver. Vamos a ver cuánto va el coseno cuadrado de teta. El coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta o más coseno de 2 teta. ¿Podría subir la... Sí, subimos aquí. Así. Ahora, bueno, nuestro problema es calcular la integral de 1/4 de 0 a 2 pi de 1 menos el coseno de teta a la cuarta por el coseno cuadrado de teta diferencial de teta, ¿no? Y el coseno cuadrado de teta, tenemos que es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, ¿no? Entonces ahora hay que calcular esa integral. Uno menos coseno de teta, ¿a qué equivale? 1 menos coseno de teta a la cuarta, pues con el triángulo de Pascal. Entonces aquí vamos a ver 1 menos coseno a la cuarta
teta a la cuarta es igual a 1 menos coseno de teta. 1 menos 4 coseno de teta. 1 menos 4 coseno de teta. Más 6 coseno de teta. Menos 4 coseno cúbico más coseno a la 4 más 1 menos 4, 6, 4, ¿verdad? Más, menos, más, menos, más. Correcto, entonces esta ¿cómo? O sea, desarrollamos con el triángulo de Pascal esto que está aquí, ¿no? Y los cuadrados los vamos a ir. ¿La calculamos o lo...? Sí, ¿verdad? Lo calculamos. Vamos a ver. Usamos el triángulo de Pascal para desarrollar lo que tenemos adentro. Nos pasamos para acá, ¿vale? Entonces, esta integral de 1/4 de la integral de 0 a 2pi, ¿sí? De 1 menos coseno de teta elevado a la 4 por el coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Esto es igual a 1/4 de la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De lo que desarrollamos aquí. 1 menos 4 coseno de teta. 1 menos 4 coseno de teta. Más 6 coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Menos 4 coseno cúbico de teta. ¿Podría subir un poco la... Sí. Ay, perdón, ahí está. Más coseno 4, más coseno a la 4. Y todo esto multiplicado por coseno cuadrado de teta. Diferencial de teta. Eso va de 0 a 2pi. Entonces, el primer término, ¿sí? En el primer término sería 1/4 de la integral. Pues aquí tendríamos un coseno cuadrado de 0 a 2pi. Coseno cuadrado de teta. Y aquí menos 4 por el coseno cúbico. Ajá. De 0 a 2pi. Más 6
más más 6 veces la integral de 0 a 2pi del coseno a la cuarta, menos 4 integral 0 a 2pi por el coseno quinto. Ajá. Menos coseno sexto, menos integral de 0 a 2pi del coseno sexto de teta en de teta. Así nos quedarían estas integrales. Ajá. Ajá, ajá. Entonces, vamos por partes, ¿verdad? Por ejemplo, esta integral, ¿cuánto vale? Ajá. Es 1/2 de la integral de 0 a 2pi de 1 menos el coseno de 2 tetas. Y esto es igual a 1/2 multiplicado por teta menos 1/2 del seno de 2 teta, ¿verdad? ¿Podrá mover la cámara, profesor, por favor? Sí. Vamos a hacerlas de una por una, ¿no? Para esta, ¿cuánto vale? Pues el seno en el 2pi o en el 0 vale 0, ¿no? Entonces aquí sería 1/2 de 2pi igual a pi, ¿no? Si evaluamos aquí 2pi, esta vale eso, ¿no? La integral, ajá, entonces esto vale pi. La integral de 0 a 2pi del coseno cúbico es de 0 a 2pi del coseno cuadrado por el coseno de teta y el coseno es igual a 1 menos 0 a 2pi. 1 menos el seno cuadrado. Ajá. Entonces aquí es es igual a la integral de 0 a 2pi de teta, del coseno de teta. Ujú. Y este lado sería menos la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de teta por el coseno de teta. Pues esto sería 0 porque al integrar nos quedaría un seno cúbico. Porque u es igual al seno, de u es igual al coseno. Así. Entonces esto me daría 2pi, ¿no?
Esto me daría 0, ¿no? Todo. ¿Cuánto vale la integral del coseno cuarto? Bueno, esto sí es 0, ¿está claro? Este de aquí. Vamos al otro lado. ¿Ya? ¿Quedó ahí? ¿Cuánto es la integral del... La integral del el coseno cuarto? Coseno cuarto de teta entre teta. El coseno al cuadrado pues es igual a 1 coseno de 2 teta sobre 2. El coseno a la cuarta de teta. ¿Sí? El coseno de cuarta de teta pues sería 1/4 por 1 menos el coseno de 2 teta elevado al cuadrado, pues entonces es 1/4 por 1 menos el doble del coseno de 2 teta. Coseno cuadrado de 2 teta. Ajá. Por el coseno cuadrado de 2 teta. Quedaría 0. Entonces, esta integral del coseno cuarto sería 1/4 de la integral de 0 a 2 pi. Teta menos 1/2 menos 1/4 menos 1/8. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0 y sobrevive nada más 1/4 de 2 pi. ¿Podría bajar la cámara, profe? Sí.
más un medio de 2pi, que sería pi. Y en el resto, pues ese 0. 3/4 de pi vale esta integral. Tres cuartos de pi, ¿cómo lo ven? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la quinta. O sea, por acá la quinta potencia. Yo creo que ese va a ser 0 también. Vamos a ver. La integral de coseno al cuadrado ya estuvo, coseno cúbico ya estuvo, coseno cuarto ya dijimos que es 3/4. Ahora la integral del coseno quinto. Integral de 0 a 2pi del coseno a la 5 de x en dx. Te quiero saber coseno a la cuarta de x. Entonces, el coseno cuarto lo podemos escribir como el coseno al cuadrado Profe, ¿podrá mover la cámara, por favor? Sí, perdón. Así nos queda, Así ¿no? es. 0,2pi de 1 menos el 0 al cuadrado de x. Ajá. Va a faltar el coseno aquí de x. Entonces aquí sería 1 menos 2 seno al cuadrado de teta más seno a la cuarta al cuadrado a la cuarta de x. Aquí, ¿por qué aquí? Sí, teta. Bueno, es lo mismo, ¿no? La variable es muda. Entonces, integral de 0 a 2pi. Aquí es seno de teta menos seno cúbico de teta entre 3 más seno quinta de teta entre 5. 1, 2, 3 de 0 a 2pi. Esto vale 0. Como lo había mencionado hace un momento, eso vale 0. Entonces, ahora nos falta la integral de 0 a 2pi del coseno sexto.
integral del coseno sexto. Ajá. Y aquí tenemos que usar que el coseno a la 6, ¿sí? Que el coseno a la 6 es igual a 1 menos el coseno de 2 teta entre 2 al cubo. Porque esto es lo mismo que coseno al cuadrado de teta al cubo, a la sexta. ¿Ves? Entonces otra vez por el triangulito de Pascal, esto sería un octavo. Y entonces esto es igual a un octavo multiplicado por el 1 menos el triple más el triple más coseno cúbico de teta. Ujú. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el integral de 0 a 2pi del coseno sexto de teta en d teta es igual a un octavo del integral de d teta es el primer término menos 3 más 3 coseno cuadrado de teta Ajá. Pero antes habíamos visto que esta integral valía 0, la de los cubos, y la de los cuadrados valía pi. Entonces, un octavo, aquí es 2pi, esta vale 0, pues vale más 3. Por integral del coseno cuadrado. El coseno cuadrado valía pi. Y nada más, porque el coseno cúbico valía 0. Profesor, ¿podría mover la cama un poquito hacia abajo? Sí. Sí. Así nos quedaría.
Como ven, entonces en total, aquí nos da 5 octavos de pi. Entonces vamos a hacer la suma total. La suma total la vamos a escribir acá, de este lado. Con otro color para no confundirnos. Nos movemos hacia el otro lado. ¿Cómo ven? Sí, no, porque ya está muy amontonado. Está muy amontonado, ¿no? A ver. Vimos que hacemos aquí las cuentas. Aquí vamos a poner las cuentas. 1/4. El primer término, este término, nos dio pi. Ahí está el pi. El cúbico nos dio 0. El cúbico nos dio 0. El coseno cuarto. El coseno cuarto nos dio 3 pi sobre 4. Ajá. Entonces, coseno cuarto nos dio 3 pi sobre 4. Entonces, eso está multiplicado por 6. 6 más 6. 6 por 3 pi sobre 4. Menos 4 por el coseno quinto nos dio. El coseno quinto nos dio 0. Menos 4 por 0. Menos el coseno sexto. Ajá. 1 menos, más, menos, más, menos, más. No, el coseno cuarto debe ser suma. Más coseno, así es, aquí es una suma. Y el coseno sexto es el que acabamos de calcular, que nos dio 5 pi sobre 8. Ajá, 5 pi sobre 8. Cinco pi sobre 8, ¿no? Entonces, en total tendremos 1/4 de pi. La mitad de 6 es 3, 9 pi sobre 2. Sí, porque la mitad de 6 es 3. Por 3, 9. Más 5 octavos de pi. Entonces el 8 gana. Aquí el 8 gana, entonces aquí es 8 pi. 9 por 4 más 30 y aquí 8 entre 2 a 4 por 9, 36 pi más 5 pi sobre 8. Nos queda 32 en el denominador. 4 por 8, 32. 4 es 36 más 4. 36 más 4, 44 más 5, 49 pi sobre 32. 49 pi sobre 32. Es lo que nos queda.
Muy bien. Coincide con la respuesta de este libro de Lang. A ver, entonces, ¿hay alguna duda? Estuvo medio escabroso este ejercicio, ¿verdad? No, profesor, quedó claro. ¿Notaron? Hay una integral que es muy importante. Ujú. Y que es la siguiente. Dice, ¿qué representa esta integral? ¿Qué representa la integral? ¿O se puede borrar? ¿O ustedes copian esta parte? ¿Qué representa la siguiente integral? Bueno, primero vamos a hacer el siguiente. Encontrar la integral de ejercicio 2. Vamos a ver. Dice lo siguiente el ejercicio. Encontrar la integral de ejemplo 2. Profe, creo que no se ve su pulmón. Lo voy a tirar ya. No. Quería sacarle la última. Lo dañaba menos la naturaleza, pero bueno. Ejemplo. Esto estuvo peor, ¿verdad? Ejemplo 2. Vamos a calcular la integral. Encontrar la integral de. Encontrar la integral de f de x, y igual a e a la menos x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Sobre el disco circular limitado por. Sobre el disco circular limitado por x cuadrada más y cuadrada igual a a cuadrada, ¿no? Con a positiva. ¿Sale? Ese es el ejercicio. Solución. Aquí tenemos nuestras coordenadas cartesianas y obviamente el disco es un disco de radio A.
Pero pues vamos a construir, vamos a desenrollar este disco aquí, en el teta, R. En el teta, R, todo este perímetro significa que damos una vuelta de 0 a 2pi, ¿no? Y el radio, aquí R es igual a R igual a y R igual a 0, pues es todo se colapsa en un punto que tenemos aquí, ¿verdad? Y aquí está la función phi de cambio de coordenadas polares. R coseno de teta y sen de teta. Ok, pues el teta está entre 0 y 2pi y el radio está entre 0 y a, ¿no? Ajá, y aquí tenemos la función exponencial hacia los reales, ¿no? Entonces, el teorema fundamental, el teorema de esto es para nosotros el D y D asterisco, ¿no? De D asterisco, pues es la imagen de D bajo este cambio en coordenadas polares. Si así lo queremos ver, ahí está, ¿no? Ajá. Subo la... Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo calculamos esa integral? Vamos a ver cómo calculamos esta integral. Entonces la integral sobre D asterisco D doble de f de x, y por referencial de área, pues es la integral sobre D de f evaluada en phi de teta, r por dr en de teta en dr, y aquí lleva un r, ¿verdad? O sea, sería la integral de 0 a 2pi, o de 0 hasta a, de 0 a 2pi, de r, por e a la menos r al cuadrado, ¿verdad?
E a la menos r al cuadrado. Porque f de x, y es igual a e a la menos r al cuadrado por d teta en dr. Entonces, pues podemos aquí separar las variables por el teorema de Fubini, que podemos poner de 0 a 2pi de teta y de 0 hasta a por r por e a la menos r por dr, ¿no? Ajá. Y entonces, si nosotros multiplicamos por menos aquí y por menos, y dividimos entre 2, esta integral sería 2pi, pero aquí sería menos 1/2 de e a la menos r al cuadrado de 0 hasta a. ¿Sí? Sí, porque sería e a la menos u. Entonces esto nos quedaría como 2pi por menos 1/2 multiplicado por e a la menos a cuadrada menos 1, ¿no? Este 2 con este 2 se cancela. Nos quedaría pi por 1 menos e a la menos a cuadrada. ¿Podría bajar la cámara, profesor? Sí, claro. Luego quedaría así, a ver, verifiquen las cuentas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con este cálculo? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo que dice lo siguiente.
Sí, el ejemplo dice lo siguiente. ¿Qué representa? Ejemplo 3. ¿Qué representa? La integral doble ¿no? De e a la menos x cuadrada Ajá. ¿Qué representaría eso? ¿Qué nos representa esa situación? Y veamos si se puede calcular, ¿verdad? ¿Qué representa eso, compañeros? ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Cómo lo explican? Blanca Fabiola, Luis Fernando, Luis Ángel Sánchez, Márquez Ramírez, Marenda Ricci, Laura Toledo, Fernando Yáñez. ¿Qué representa eso? A ver, ¿qué nos representa esa integral doble? ¿No es la campana de Gauss? Es la campana de Gauss, ¿verdad? Esa es la campana de Gauss. El dominio son todos los reales, ¿verdad? Entonces, como que es una integral sobre todo el plano, ¿verdad? Sobre todo el plano R2. Entonces, podemos aquí teta R, tomar, ¿no? Una A positiva. Ujú. Una A positiva, o sea, podemos tomar un ángulo de 0 a 2pi.
y tomar aquí una A positiva, ¿verdad? Una A cualquiera. Y con este cuadrito cubrir un círculo, ¿no? De radio a lo que hicimos hace un momento, ¿no? Ujú. Entonces, podríamos pensar esta integral como la integral doble, y luego la A con círculos, los vamos moviendo hacia el exterior, cuando A tiene infinito, ¿verdad? De la integral, ¿de dónde a dónde? Doble, de 0 a 2pi, y de dónde a dónde, de 0 hasta A, de R, por E a la menos A, menos R al cuadrado, ¿verdad? Por diferencial de R en de teta, ¿verdad? Ajá. Entonces sería como que tomar a la integral que ya hicimos hace un momento, ¿Podría el bajar un poquito límite, la cámara, profesor? el límite, ajá, a la integral que vamos a hacer un momento, al límite, cuando la A tiene infinito, ¿verdad? De pi por 1 menos a la menos A cuadrada, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Y esto qué nos daría? Nos daría pi. ¿Sale? Fíjense, esa integral doble nos daría pi. Ajá. Pero hay algo más interesante. Ajá. Y podríamos pensar esta integral como el límite. O sea, aquí usamos el cálculo de hace un momento. Esta es una de las cosas más importantes. Ajá. ¿Ya? ¿Vieron eso? ¿Ya puedo cambiarme de lugar? Sí, profesor. Ujú. Entonces, si venimos hacia acá, ¿verdad? Vamos a ver hacia esta parte. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Cuándo va a ser el tercer parcial? El viernes, ¿no? Y ya acabamos. Esta es la semana Entonces, 11. ajá, entonces hasta el viernes sería el tercer parcial. El tercer parcial, ¿sí? Muy bien, pues esta integral, vamos a terminar con esto. Entonces, fíjense que esta integral que da de menos infinito a más infinito, de e a la menos x cuadrada, lo podríamos también pensar por diferencial de área, como el límite cuando la a tiende a infinito, ajá, de menos a hasta a, y de menos a hasta a, de e a la menos x cuadrada, por e a la menos y cuadrada, ¿verdad? Por diferencial de x de y. Así lo podríamos escribir, ¿no? Como integrales impropios. Ujú. Entonces, esta la podríamos escribir como
Por el teorema de Fubini, pues aquí podemos separar. Ajá, de menos a hasta a, de e a la menos x al cuadrado, por dx, y e a la menos, integral de menos a hasta a, de e a la menos y cuadrada por dy. Así. Lo podríamos escribir así. Ajá. Y esto es igual. Como esta es una variable muda, pues lo podríamos escribir como el límite cuando la a tiende a más infinito. ¿Sí? De menos a hasta a, de a la menos x al cuadrado de x, por e de menos a hasta a, de e a la menos x cuadrada de x. Así se podría escribir. Entonces esto como es como si tuviésemos el límite cuando la x, cuando a tiende a más infinito, de menos a hasta a, de f de x en dx, bueno, de e a la menos x al cuadrado, dx, así, al cuadrado. Y esto es como si escribiéramos de menos infinito más infinito, de e a la menos x al cuadrado elevado ¿Podría al bajarlo cuadrado. como el profesor? Sí, sí. Como si tuviésemos esa situación así, ¿no? Ujú. Como tener algo así, ¿no? Pero que vimos hace un momento que esto es igual a pi, ¿no? Esto al cuadrado es igual a pi. Por lo tanto, concluimos que la integral de menos infinito más infinito de e a la menos x al cuadrado de x es igual a la raíz de pi. Y esta integral pues es muy famosa porque vamos a ver en este pedacito, porque entonces si divides uno entre raíz de pi por e a la y metes este raíz de pi a esta integral, así, esto nos da 1. Entonces, cuando tienes f de x igual a 1 entre raíz de pi, o sea, lo que estamos haciendo, esta es a la que le llaman distribución de probabilidad normal o distribución normal de probabilidad. Ajá. O sea que tienen una situación así. ¿Sí? O sea, se usa el cambio de variable para probar que una distribución de probabilidad normal, pues tiene la probabilidad de que todo el espacio ocurra es 1, ¿no? Ujú. Como ven, ese ejemplo es un ejemplo muy importante. Ok, pues con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a ver integrales triples.
Y luego el teorema de cambio de variables para integrales triples, ¿no? Las polares cilíndricas. ¿Está bien, compañeros? ¿Qué piensan de esto? Sí, profesor, está bien. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Se nos ha terminado rápidamente el tiempo. Gracias por su atención. Gracias a usted, profesor. Sale. Y nos vemos mañana. Gracias. Cuídense, por favor.